les damos la bienvenida al Club de Mediadores de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Quiero iniciar contándoles que este club es posible gracias al trabajo colaborativo entre Paredro, que lo vieron allí en el post que les estaba compartiendo la imagen, y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pues a Camilo, que hace posible la sesión de este club, y a ustedes a los que se conectan por primera vez a esta sesión, primero le damos la bienvenida, y a los que son asistentes regulares como Marlene, María Elena, Mireya, Clara, que constantemente nos están acompañando pues en las sesiones, pues también les damos la bienvenida. La lectura pues sobre la que vamos a conversar hoy es La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa. Esto es una sesión de club, esto no es una clase magistral de Camilo, y en ese sentido quiero hacerles la invitación, pues nada, a compartir ese traslado que nos habla Vargas Llosa en su texto, y a compartir esa experiencia de lectura en este club. ¿Cómo lo hacemos? A los que se conectan por primera vez, pues les explicamos que como es un club y es una conversación, es un diálogo entre todos, generalmente usamos la opción de levantar la mano que van a encontrar, que tiene la plataforma, la van a encontrar allí donde dice reacciones, está abajito la opción pues de levantar la mano. O pueden escribir yo en el chat si se les complica mucho, y yo estaré como atenta a todas pues las preguntas que tengan o dudas, cualquier cosa. Yo estoy súper pendiente de los comentarios en el chat. Les damos la bienvenida, y le damos la bienvenida también a Camilo, quien es el tallerista y coordinador de este club. Entonces, buenas tardes, Camilo. Lucy, muchas gracias por esas palabras y bienvenidos a todos a nuestra ya tercera sesión de nuestro club de lectura de promotores, pero también que hemos abierto a diversos públicos. Siempre muy rico de poder venir a charlar aquí, y también pues tomo esa invitación que tú les haces, Lucy, a los que están entrando por primera vez. Este es un espacio para que entre todos podamos compartir lecturas y podamos comentar. Recuerden que algo importante cuando tengan el micrófono, pues ser concisos con las intervenciones, si somos muchos, es decir, muchas veces uno pide la palabra y piensa y luego pregunta, y por supuesto queremos oír todos los pensamientos, pero importante hacer la pregunta para de esa forma que todos puedan participar. Bueno, hoy, la lectura para hoy, ¿se acuerdan? La última vez, el mes pasado, estuvimos hablando sobre Pamuk, sobre el novelista ingenuo y el novelista sentimental, viendo esa diferencia que él toma del ensayo de Schiller, quien a su vez es tomado por Thomas Mann. Y para este saltamos a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, que estoy seguro que todo el mundo conoce por literatura o por temas extraliterarios, porque ahorita también hablaremos de eso. Un libro de Mario Vargas Llosa que se llama La verdad de las mentiras, que no sé si ustedes lo conocen o solamente tuvieron acceso a las lecturas, pues al texto que yo le envié a Lucy. Este es un libro de ensayos literarios que son, bueno, tiene, bueno, alrededor son prácticamente, no, son 36, esta es la edición ampliada. Y yo creo que de Vargas Llosa uno puede, o cada uno puede tener el criterio que quiera de él. Puede caerle mal Isabel Presley, puede caerle mal su candidatura a ser presidente del Perú, puede caerle mal que sea tan amigo de Aznar, puede caerle mal una cantidad de cosas. Pero nada de eso le va a dar la razón al afirmar que es un mal novelista o que no es uno de los mejores lectores que yo creo que hay en Latinoamérica. Ese es un tema que, por supuesto, una figura como la de Mario Vargas Llosa siempre se va a mover entre esas dos, digamos como que entre esos dos temas. Y hay muchos lectores, estoy seguro que aquí habrá, y si no lo quieren compartir pueden tranquilamente, como que la parte política o la parte pública no les permite acercarse tranquilamente a la parte literaria, ¿cierto? Yo creo que ahí me atrevería a hacer un llamado un poquito como a la sensatez por lo que es la calidad literaria, en este caso de un Vargas Llosa o en otros casos de múltiples otros, de escritores que puedan tener connotaciones o compromisos o tener adherencias políticas o cualquier otro tema. Aquí, a mi juicio, cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, y eso es un poco mi criterio que no espero
convencer a nadie, porque este no es un espacio para convencer, pero sí para compartir. A mí me parece que lo que es Conversación en la Catedral, La Ciudad y los Perros, eh, Pantaleón y tantas otras son unas novelas absolutamente extraordinarias. Y me parece difícil una novela del tamaño como es Conversación en la Catedral, que si no la han leído, los invito a que se metan en esa aventura. Yo les puedo asegurar que la leí cuando mi primer hijo nació, la terminé de leer y en medio de todo ese boroló de la recién llegado, con todo y eso había espacio para poder leer Conversación en la Catedral, porque es en realidad una, bueno, y La Casa Verde. Quien quiera meterse en este tipo de literatura, por supuesto, caracteriza el denominado boom latinoamericano, que es una exploración sobre la forma, sobre las formas de narraciones. La Casa Verde, para efectos de temas estilísticos y narratológicos, es impresionante. Entonces, estoy seguro que a muchos de ustedes cuando dijeron es Mario Vargas Llosa, dijeron, uff, pero yo creo que cuando, como lo digo, cuando nos referimos a temas literarios, y creo que este ensayo, esta introducción ya es muy diciente frente a eso. Me parece que es muy difícil estar en desacuerdo con Vargas Llosa cuando se refiere a temas de lectura literaria o de análisis literario. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, Historia de un deicidio, que es el ensayo que escribe sobre la obra de García Márquez. Uno lee a Vargas Llosa y termina entendiendo todo Cien años de soledad, incluso lo que no había entendido. Libro que se dejó de imprimir y se dejó de publicar después del famoso Puño. Y por cierto, para quien le interese ese tema, yo voy a empezar a leer esta novela de Jaime Bailey que se llama Los Genios, que es, creo que es exactamente sobre el puño. Vamos a ver qué tal resulta, pero me han hablado que está muy bien escrita, me han dicho, entonces la voy a leer eh, con muchas ganas. Historia de un deicidio, que es este grandísimo ensayo sobre la obra de Vargas Llosa, se dejó de imprimir después de la pelea entre los dos y recientemente, bueno, no, mentira, ni tan reciente, hace unos años se volvió a editar en Galaxia Gutenberg, en las obras completas de Vargas Llosa, pero yo creo que debe estar muy próximo a ser publicado, si no fue ya publicado por Random House, por Penguin, con la recuperación de archivo específicamente sobre la época del boom y autores del boom. Por ejemplo, hoy vi que en España sale ahorita en junio una antología y compilación de cartas entre escritores del boom, entre García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y no sé si Donoso, o Fuentes debe ser seguramente. Entonces, si ustedes se fijan, es tanto la parte novelista, la parte de análisis literario, no sé tanto crítica literaria, pero sí análisis literario. Y en este libro particularmente, él lo que hace es que toma 30 novelas, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, La muerte en Venecia de Thomas Mann, Dublineses de James Joyce, Manhattan Transfer de John Dos Passos, La señora Dalloway de Virginia Woolf y muchísimos otros clásicos, no solo occidentales, porque creo que hay algo de literatura japonesa, me parece. Está algo de Kawabata, me parece. Sí, La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata, Günter Grass, Boris Pasternak, y yo lo recomiendo muchísimo para quien quiera leer un análisis sabroso sobre una novela con unos argumentos sólidos, bien leídos, sensibles y muy bien escritos. Entonces es un libro que recomiendo muchísimo desde una perspectiva también es rico, no todo el mundo va a leer crítica literaria o papers académicos, yo de hecho no lo hago, me parece, no lo hago normalmente, digámoslo así. Entonces es muy rico encontrar textos de los que uno se puede nutrir también mucho de una manera más transversal, con unas lecturas no por esto menos metódicas, ¿cierto? Y para esta colección de ensayos encontramos ese primer texto, y aquí ya me preparo para soltar la palabra y pasársela a ustedes. Está ese ensayo que me parece tan diciente y tan sugerente como lo es La verdad de las mentiras, ¿cierto? Que es bastante básico si se quiere, pero a mí me parece que tiene un nivel de profundidad muy sabroso para hablar y para compartir y sobre todo para cotejar experiencias propias que uno tiene en el momento de leer. Hay un aspecto, bueno, hay prácticamente dos y solamente quiero hacer como un recuento muy general de lo que es el texto para luego pasarles la palabra a ustedes, pero hay dos aspectos particulares que me interesan
y que están íntimamente relacionados el uno con el otro, tal como los presenta Vargas Llosa. El primero, si se fijan, es un aspecto no teórico, pero sí que explora lo que es la lectura, lo que es la ficción, lo que es la mudanza de la vida, lo que es la vida en cuanto a deseo, ¿cierto? La novela completa las vidas inacabadas, somos seres mutilados y la novela nos restaura. El tiempo, ese tema que me parece que está puesto también, ¿cierto? Porque ¿quién no disfruta mucho la temporalidad en una novela de 300, 400 páginas? Meternos en ese otro tiempo, en ese otro aspecto cronológico, que no es más que una forma de ordenar la vida. Y tal como lo dice él, es ese orden que la vida misma no nos concede. Claro, porque somos lectores y nosotros tenemos que dársela. Y luego está ese segundo tema, que es a mí me parece que es muy relevante y no sé qué tan olvidado pueda ser en la obra de Vargas Llosa o en lo que uno pueda pensar de Vargas Llosa cuando sobre todo pues hay cierta exacerbación mediática, pues ya menos porque se separó, pero en un momento en el que pues un personaje lo puede atrapar mucho. Y es ese aspecto absolutamente libertario que Vargas Llosa defiende de la literatura, ese espacio de libre pensamiento, de libre desarrollo, que tiene que formar parte de una sociedad en la medida en que la imaginación es también la que contrapone la historia oficial, por ejemplo, también la que resiste o puede funcionar como una forma de resistencia ante la esclavitud, como la llama él, ¿cierto? Y otros elementos que tienen que ver directamente con lo que podemos entender bajo el concepto de la libertad y la libertad de pensamiento. Que claro, alguno estará diciendo detrás, claro, es la libertad del neoliberalismo. Y uno dice, pues sí, coincide, pero son distintas en la medida en que esa libertad de la imaginación, de la literatura, es precisamente uno de esos poderes que tanto encarna y que estoy seguro que tantos llevamos. Entonces, para cerrar, hay una anécdota que a mí siempre me parece muy chistosa y yo creo que la pueden buscar por YouTube, debe estar. Y es cuando están entrevistando, ustedes se dieron cuenta que Vargas Llosa equipara a Alonso Quijano con Emma Bovary, como los dos ejemplos de los dos lectores que están insatisfechos con la vida que les tocó vivir y por eso recurren a las ficciones y por eso buscan la ficción, que ese es el emblema de la libertad y el mismo Vargas Llosa lo dice, eso honra a la especie, ¿cierto? Pero es en el momentico en el que, bueno, y lo mismo aplica para Alonso Quijano, quien también muda su realidad cuando va a esa obra literaria que le seca los sesos, como dicen, pero el hecho es que tiempo después de este libro escrito ya un Vargas Llosa mayor, está hace, pónganle unos 6 años por lo menos, 6 o 7 años debía estar, en el Hay Festival en Cartagena compartiendo una conversatorio con el autor inglés Julian Barnes y están siendo entrevistados por Marianne Ponsford. Y entonces en un momento Marianne Ponsford le dice a Vargas Llosa, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la insulsa, tímida, arrogante, malcriada y soberbia Emma Bovary? Y de repente Vargas Llosa explota en el público y dice, de ninguna manera puedo estar de acuerdo en estos calificativos que le estás dando a Emma Bovary, porque uno no puede pensar en que es la primera, no es la primera, no dice así la primera mujer, pero dice Emma Bovary es el emblema de la libertad, es el emblema de aquella que no satisfecha con la realidad mediocre que le tocó vivir con Charles Bovary, decide vivir a través de la ficción, con todo lo que eso le conlleva, ¿cierto? Pero es la libertad y es lo que la imaginación puede hacer y es lo que la literatura a lo que nos puede inducir prácticamente. Entonces está Vargas Llosa en la mitad de toda esa defensa y Julian Barnes pide la palabra y afirma y le dice a Marianne, se te olvidó que Vargas Llosa sigue enamorado de Emma Bovary. Entonces es un buen y anecdótico si lo quieren buscar. Pero, ¿qué les parece si abrimos el micrófono y empezamos a compartir cómo les pareció la lectura? Por supuesto, es una lectura que en la medida en que no es teórica, no apela a nuestras teorías y no se fundamenta en teóricos, nada de eso. Es un ensayo de un novelista y eso uno no se le puede olvidar. No por eso es menos
exigente, no por eso es menos puntual, no, 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 para nada. Es otro tipo de acercamiento. Entonces, por supuesto, nos exige esa sensibilidad lectora y esa manera de sentirnos frente a la página, así también como lo hizo Pamuk. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a comentarla? Yo siempre invito a todo el mundo a que prenda sus cámaras porque este es un espacio de lectura y el primer texto que leemos es el rostro de los demás. Entonces, los invito a que enciendan todas sus cámaras y podamos entre todos compartir y vernos. Muchísimas gracias, María Elena. También no, Mireya ya lo había. Elena, gracias, Carlos. Y bueno, y Janet también y todos los demás. Yo sé que es salirse un poquito del confort de que uno no lo miren, pero lectura es mirar hacia afuera y también hacia adentro. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Luz, cuéntanos. Hola, a mí me llamó mucho la atención, o sea, muchos pasajes de esa primera parte que es la introducción sobre la ficción y las novelas. Y por ejemplo, hay uno que dice, las mentiras de las novelas no son nunca gratuitas, llenan las insuficiencias de la vida. O sea, tengo varias, pero esa, y porque la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido ni será bastante para colmar los deseos humanos. Entonces, me pareció que tenía muchas píldoras súper importantes, súper verdaderas, cuando él empieza a hablar de esa necesidad de que las novelas nos mientan, porque a diferencia de la vida real, esas mentiras nos confortan, ¿verdad? Nos dan sentido, nos dan a veces como la necesidad de explicarnos la vida, o nos llenan vacíos también. Entonces, y la alcancé a leer lo de La muerte en Venecia de Thomas Mann, ese ensayo que él hace, y me pareció genial esa forma como de contar de qué se trata la novela. Y la última, la de Hemingway también, para París es una fiesta, porque dice que ahí muestra un escritor que está en su punto máximo, pero realmente Hemingway cuando lo estaba escribiendo estaba súper mal. Entonces, un poco ese paralelo de las verdad, las mentiras que nos cuentan esas novelas y por qué son necesarias para el lector. Así es, Luz, muchas gracias. Hay un tema al que tú haces referencia y que a mí me parece importantísimo, eh, y su importancia también reside en la inmensa dificultad que traduce. Y más ahora, en lo que viene pasando en los últimos años de la cancelación, del señalamiento, del enjuiciamiento. Y me refiero al deseo humano, ¿verdad? Al deseo que se representa de múltiples formas, al deseo de querer ser alguien más, al deseo físico, al deseo que es el anhelar lo que tú no tienes, ¿cierto? Se vincula con la esperanza cristiana, si así lo quieres pensar, pero también el deseo es una forma de trascender a nuestro presente y de conectarnos con un futuro. ¿Y eso qué encarna? Eso encarna el desarrollo de la imaginación. Y la imaginación es una bestia bastante complicada de dominar, porque siempre está, y ustedes saben que yo regreso a él, pero siempre está el ejemplo de Lolita de Nabokov, ¿no? Que es una novelaza, y no me canso de decirlo, pero una novela como Lolita no se publicaría ahora. Nadie te la publicaría. Y si se llega a publicar, o sea, no me quiero imaginar la catarata de denuncias, etcétera, etcétera, y de apología y de etcétera. La novela fue publicada en el 50 y pico, eh, me parece que es. Y eso es una exploración del deseo más perverso y más maldito y señalado de nuestra sociedad como es la pedofilia. Pero es un desarrollo a partir de la imaginación de una escena. Me explico. Entonces, ¿qué hacemos con ese deseo? Entonces, nos gusta únicamente cuando nos habla al oído y nos lleva a las vidas que nos gustaría vivir, pero no a las vidas de los demás. Y aquí ya me salgo del ejemplo, por supuesto, de Lolita. Aquí ya me refiero con él de manera transversal, ¿cierto? Entonces, cuando me apela a mi imaginación, sí me gusta, pero cuando es a la de los demás, no. ¿Dónde, dónde termina trazándose la línea de lo moral y de lo ético?
si le damos rienda suelta a la imaginación. Rienda suelta a la imaginación es pensar en todo lo que fue el surrealismo. El surrealismo fue desbocado en la creación de imágenes y todas tienen que ver con la libertad, la poesía, y ahí está la sexualidad de por medio, etcétera, etcétera. Entonces, es ese elemento completamente peligroso de la literatura, pero con el cual tenemos que aprender a vivir. ¿Sí me explico? Es como que sabes que tienes que cocinar con una olla que se calienta mucho y tienes que manejarla con cuidado porque te puedes quemar, pues que es la mejor olla que tienes. ¿Me explico? Y no por eso vas a dejar de usarla y no vas a decir, no, entonces me voy a cambiar a una que tenga un mango. No, te quedas con esa, porque es que la literatura sí encarna ese peligro y el lenguaje literario encarna ese peligro, el peligro de la ambigüedad, y cuando este aparece en una sociedad como la que estamos viviendo ahorita, pues uno empieza a entender muchísimas cosas precisamente de lo que es el músculo de poder escribir, de poder pensar y de imaginar escenarios que no necesariamente van a ser bienvenidos y pueden tener que ver luz con el deseo. Entonces, esa de las vidas inacabadas a mí me encanta porque es lo que hace que sea completamente humano y lo que hace que se acerque a un escenario de peligrosidad que solemos olvidar, porque pues no vamos a coger nuestra vieja armadura y montarnos en un caballo a ir a desfacer tuertos, ¿cierto? Pero hay otros peligros soterrados que le damos la bienvenida cuando los leemos y cuando nos dejamos llevar por una novela o por un personaje. Entonces, ese aspecto que resaltas me encanta sobre todo desde ahí, desde el deseo y esa habilidad, y me parece que está bien dicho. Obviamente tiene un estilo alto cuando lo dice, pero cuando Vargas Llosa dice que eso honra a la especie, porque ese efecto de la imaginación me parece que es una de esas cualidades de lo literario que no podemos olvidar en ningún momento. Luz, muchas gracias. Marce, hola, cuéntanos. Hola, bueno, yo no alcancé a leerlo todo, pero dentro de lo que leí me llamó la atención, saqué 3 citas puntuales que quiero pues como sacar de una vez. Y la primera es: la fantasía de que estamos dotados es un don demoníaco, está continuamente abriendo un abismo entre lo que somos y lo que quisiéramos ser, entre lo que tenemos y lo que deseamos. Entonces creo que eso es fascinante porque también es como un poco lo que nos hace humanos, ¿no? Como esta posibilidad de imaginar y desear, y de poder ir como ir más allá a pesar de las circunstancias, pues está ahí. Y también es iluminar nuestra oscuridad, porque creo que también la literatura permite lo que decías tú de Lolita, ¿no? Como vivir otras vidas donde no tenemos que ser nosotros los asesinos o los malos, pero donde estamos en el rol de un asesino a veces, o por ejemplo en las novelas de ciencia ficción o de fantasía, donde él también dice, claro, en la fantasía es mucho más fácil para el autor tomar distancia, pero cuando hay libros tan autobiográficos que a él le pregunta, bueno, pero ¿esto pasó o no pasó? Esa idea de qué tan cierto es aquello que se cuenta y cómo la ficción entra como a completar la historia y la realidad, también lo deja uno como lector, pues como pensando, ¿no? Como que hay cosas que uno quisiera que fueran ciertas, aunque son ficción. Y la otra cita es, es ahí seguido de ese párrafo que les leí: pero la imaginación ha concebido un astuto y sutil paliativo para este divorcio inevitable entre nuestra realidad limitada y nuestros apetitos desmedidos, la ficción. Gracias a ella somos más y somos otros sin dejar de ser los mismos. En ella nos disolvemos y multiplicamos, viviendo muchas más vidas de las que tenemos y de las que podríamos vivir si permaneciéramos confinados en lo verídico, sin salir de la cárcel de la historia. Y con eso, ya para terminar y cerrar esta intervención, porque jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican bajo el imperio de sus demonios personales, es una manera de afirmar la soberanía individual y defenderla cuando está amenazada, de preservar un espacio propio de libertad, una ciudadela fuera del control, del poder y de las interferencias de los otros, en el interior de la cual somos de veras los soberanos de nuestro destino. Entonces creo que hay una postura política, por supuesto, pues transversal, pero desde un lugar de la libertad, ¿no? Como que también el poder escribir nos da voz
y en esa voz también nos conectamos con otros lectores, entre los autores que pueden tener esta disposición y este arte, porque sin duda la escritura es un oficio, y en estos lectores que también permiten ser removidos por por estas posibilidades que abren los autores. Y ya para terminar todo esto, me encantó como la parte de los dublineses, cuando él analiza y dice, llego a esta ciudad y no tiene nada que ver con los cuentos que él escribió. Entonces también esta idea de que a veces el arte exalta tanto la realidad que cuando uno llega a ver las cosas, no es y no coincide. Entonces eso, es como esa posibilidad que tenemos de crear y de recrear en nuestra imaginación cuando leemos. Muchas gracias, Marce. De acuerdo en muchas cosas. Esa última es muy interesante siempre, que es lo que es visitar los espacios donde transcurrieron las novelas. ¿No? ¿Ustedes lo han podido hacer alguna vez? Ir al lugar donde leyeron la novela, donde ocurre, donde transcurre, y uno lee el nombre de la calle y siente algo muy misterioso y muy raro, ¿no? Porque está ahí, pero no está ahí, pero sí es, pero no es. Y es ese claroscuro en el que se mueve, ¿cierto? Y además, fíjate que ese sí que está tatuado en nuestra historia, porque París, para nosotros como cultura latinoamericana, es ese espacio por excelencia creado que no tenía que ver con lo que se está escribiendo sobre él. De hecho, Eduardo, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, ahorita Carrillo, ahorita voy a volver. Bueno, el venezolano, el escritor venezolano de comienzos de siglo que viaja, que está allá cuando llega Rubén Darío, y no me acuerdo si es Rubén Darío o Alejo Carpentier, que lee todas las columnas que Carrillo Izquierdo, me parece que es el apellido, no me acuerdo bien, ha escrito sobre París y no tiene nada que ver con lo que el París es de esa época, porque es el imaginario que se inventa, porque ese sí que es el emblema del deseo, ¿verdad? Como los espacios, y bueno, y está por supuesto el París cortasariano. Entonces, ese tema de los espacios me parece que tiene mucho que ver. Y a mí me seduce muchísimo cuando logro leer en literatura colombiana sobre espacios que no han sido llevados a la literatura. Por ejemplo, cosas desde una novela detectivesca de Cristian Valencia que transcurre en el Chocó, por ejemplo. Bueno, Bogotá ya cada vez está en más novelas, pero cualquier otro espacio que de repente empieza a aparecer. Arauca, por ejemplo, que estuve la semana pasada o hace 2 semanas en la Feria del Libro y me compré una antología de cuento araucano. Digo, como qué delicia poder leer sobre espacios en los que uno no ha leído, porque eso también es una forma de visitar, y tal como Vargas Llosa lo pone, está también ese entredicho de es y no es irreal, tiene una proyección y funciona de otras formas. Frente a lo que decías al comienzo de iluminar la oscuridad, solamente rescatar esa similitud que tiene con el texto con el que comenzamos el club, que es Esto es agua de David Foster Wallace, ¿cierto? Ese es de los grandes temas que Foster Wallace también defiende cuando él dice la buena literatura lo que hace en un momento de caos y en un momento de pobreza de espíritu, llamémoslo así, no es escribir sobre la pobreza de espíritu, porque eso es lo que ya tengo yo al frente mío. Y fíjense lo curioso, eso es también lo que dice Oscar Wilde en La decadencia de la mentira en 1890. Dice, ¿yo para qué voy a leer sobre la realidad si la realidad la tengo al frente? Es decir, es lo que está ahí. Entonces, en el aspecto de retratar o no la realidad y las múltiples formas a través de las que se retratan, lo que dice Foster Wallace es que la literatura tiene que entrar y mostrar algo que no está. Y cuando él dice meterse en la profundidad para sacar lo bueno no es siempre lo lindo. Me explico, porque la literatura no es necesariamente complaciente. Entonces lo lindo no es que entonces todos vamos a sonreír y todos vamos a estar bien. Sí hubo, por ejemplo, y me lo parece a mí, no sé ustedes cómo lo han vivido, pero siempre es muy interesante ver las novelas que se publicaron. Todavía estamos en este momento y yo creo que nos puede quedar un tris más, aunque ya vamos para 3 años, pero las novelas escritas durante la pandemia. Esas novelas, ¿cómo traducen el momento en el que fueron escritas? Y eso es siempre un termómetro muy interesante para tener a la mano. Por ejemplo, en España me recuerdo muy bien, hay 2 novelas de 2 grandes novelistas españoles que la forma como retratan esa experiencia
es Manuel Vilas con, ¿cómo se llama? Los novios, me parece, y Rosa Montero con La buena suerte. Dos novelas que de repente no se meten en nada de decadencia o de podredumbre o de apesadumbramiento, digámoslo así. Luego hay otras novelas como la novela de Andrea Salgado, La sombra del árbol, que claro, ella contaba en la entrevista que tengo con ella en Paredro, que los invito a que la escuchen. Ella cuenta de cómo desde su casa veía la fumarola del cementerio central quemando cuerpos. Entonces uno dice, miércoles, ¿qué otra forma de vivirlo? Y cómo todas estas formas terminan en esta mudanza literaria a la que se refiere Vargas Llosa. Ese es un tema que a mí siempre me gusta mucho leer, porque fíjense que las novelas se escriben y se publican en momentos determinados. Una novela, a un autor no se le ocurre una novela porque sí, hay algo que lo lleva a que se escriba en determinado momento. Y si quieren ver un buen ejemplo de esto, está El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. ¿Conocen la novela? La novela es que él se imagina hay una leyenda urbana de un tren que se llamaba el tren subterráneo, que actuaba en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, en la separación de norte y sur, y en este ferrocarril era la forma como llevaban a los esclavos negros del sur al norte para liberarlos. Entonces Colson Whitehead escribe una novela íntegramente sobre una mujer escapando y metiéndose en esto. ¿Saben cuándo se publicó esa novela? En el primer año de Donald Trump. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver con Donald Trump? Nada, pero todo. En un momento en el que está el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, etcétera, etcétera. Entonces, estos conceptos siempre es muy interesante pensarlos desde las mudanzas a las que se refiere Vargas Llosa y a las mudanzas de realidad y cómo éstas actúan. Y siempre está la libertad de querer llevar esa mudanza a través de la imaginación a donde uno quiera, a donde uno quiera. Está siempre el gran tema que yo me refiero mucho porque tiene detrás una novela que a mí me gusta mucho, que es Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo, de la cual se le escribió una crítica con la que yo no estoy de acuerdo, pero en esa crítica se decía, es que la literatura ya es el momento en que empieza a escribir cosas buenas de los territorios que han sufrido mala fama y que han tenido una mala historia. Perdón, eso no es trabajo de la literatura, eso es trabajo del turismo. Eso es trabajo de la crónica periodística si se quiere, pero no le achaque a la literatura que entonces ahora tenemos que empezar a hablar bien de todo a través de la literatura. A eso es a lo que se refiere Vargas Llosa como la literatura y la forma de restringirla en una sociedad cerrada. Una sociedad cerrada como las cenas negras de Stalin de 1947, en que invitaba a comer únicamente a los novelistas que escribían un realismo social que permitiera hablar bien sobre la revolución. Por los que no hablaban sobre eso, chao, pa'l Gulag, en Siberia, a ver si sobrevive. Un sistema cerrado, que tanto tiene que ver con Vargas Llosa, como el gobierno cubano en la Revolución Cubana cuando... estoy con los nombres hoy, perdón. Cuando este poeta en 1963 se gana el premio Casa de las Américas con una serie... Gracias, Padilla. ¿Quién me ayudó? Carlos, gracias. Estaba que se me iba a la cabeza. Cuando Padilla se gana el concurso y después cuando llega a manos de Fidel Castro y lo lee, dice, no, pero todo esto está criticando el régimen. ¿Cómo así que se va a ganar este premio? ¿No? Entonces lo llamaron y le pidieron que se rectificara. Eso está en la película de, no, estoy mal, de Reinaldo Arenas, ¿no? Entonces, claro, una literatura que está al servicio de un poder y al servicio de un imaginario y al servicio de una sociedad. Por eso a mí no me terminó de gustar muchísimo ese nombre del cambio al Ministerio de Cultura que tuvimos nosotros, porque todo lo que incluye ese nuevo nombre ya estaba incluido en todo lo que estaba detrás, ¿no? Entonces, nombrar y diversas formas me parece que tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando. Pero bueno, ese es un tema largo y estoy seguro que ahorita vamos
a volver, pero sí es muy importante rescatar como Vargas Llosa desde 1989, y si se quieren mucho más atrás, con esa primera en 1971, según los manuales de historia literaria, se determina que en el 71 prácticamente es que se acaba el denominado boom latinoamericano, porque fue por primera vez cuando intelectuales y escritores latinoamericanos se alejaron del régimen cubano. Fue el momento en el que dijeron, no estamos de acuerdo con esto. Vargas Llosa entre los primeros de ellos. Y eso también pues fue la pelea y todo lo que tuvo que ver después, pero sí me parece, no sé, yo, por muchas de las cosas, yo creo que yo también hubiera firmado esa carta. ¿Me explico? Porque una literatura que está sujeta a un poder nos recuerda, y ya con esto, María Cristina, te paso la palabra, recuerda muchísimo esa frase que también creo que algunos me han oído citar más de una vez, que es esa frase que tiene Percy Bysshe Shelley, el esposo de Mary Shelley, en un libro, en un texto que se llama La defensa de la poesía de 1819, en el que él dice, la poesía es una espada de luz que no la puede contener ninguna vaina, o que quema la vaina que intenta contenerla. La vaina es lo que llamamos el estuche, ¿no? No hay forma de cubrirlo porque es precisamente como hablábamos hace un rato, Luz, a través de ese deseo, ese es precisamente el peligro de lo literario y de lo artístico, que molesta y que revuelve y que puede despertar cosas que estaban dormidas. Y eso le puede pasar a un país o le puede pasar a uno, como le puede pasar con un nombre o con un perfume, ¿no? María Cristina, cuéntanos. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tampoco alcancé a leerlo todo, pero de todas maneras considero que este ensayo es algo muy valioso para los lectores y en especial para los que nos encanta la ficción, las novelas, porque como se dijo al principio, las ficciones satisfacen el deseo que tenemos todos los seres humanos de vivir otras vidas que nos hacen sentir que las nuestras son aburridas, sosas, que no pasa nada, y mediante pues todo lo que ocurre en las ficciones lo podemos llevar. Y siempre y cuando sean bien, esas ficciones sean bien persuasivas, como dice en el de, cuando habla de la señora Dalloway, ¿sí? Que dice que esas mentiras, que las ficciones persuasivas son esas mentiras tan bien hechas que pasan por verdades. Entonces, siempre y cuando sea sí, bien contada. Y otra parte de la introducción que también también me llamó la reflexión es sobre las verdades que no se dicen y que la literatura y la ficción así las haga de manera no muy clara, pero las dejan vistas, las deja para la discusión. Entonces son verdades sobre pueblos y demás que de otra manera no se saldrían. Como dice exactamente, es la única manera, la literatura sirve para expresar verdades profundas e inquietantes que solo de esta manera sesgada pueden ver la luz. Yo recordé cuando leí una serie de libros de un sueco que murió, inclusive que murió y después continuaron sus novelas, las continuó otro, Stieg Larsson, no sé si lo habrán oído. Es una saga y ahí habla sobre todo lo violento que es la sociedad sueca contra las mujeres y contra la inmigración y contra todo lo que no sea el poder, pues lo convencional. Entonces ese elemento también me pareció muy, muy interesante, ¿no? Sobre aunque muchas novelas dicen cosas que ningún otro medio, ni la historia, ni el periodismo, ni nada se atreven a decir, y quedan en el imaginario colectivo, y sin embargo son verdades que todo el mundo las dice que son así, pero que las tapan de otra manera. Eso quería sacar. Muchísimas gracias, María Cristina. Dices muchas cosas muy chéveres y creo que haces una pequeña radiografía del texto en muchos de los puntos que estás señalando. Quiero arrancar por el último. Hay una frase muy buena y creo que la acabas de decir casi como la dice Carlos Fuentes. Hay cosas que solamente la literatura puede decir y solamente la novela puede decir. Y hay cosas que solamente podemos entender a través de la novela. Y eso me lleva a dos reflexiones como lectores. Por un lado, y si ustedes escriben, saber muy bien si aquello que quieren contar es una novela o es un ensayo literario o es una crónica.
porque si bien la novela es abierta, la novela está para decir ciertas cosas, ¿cierto? Y hay otras que no. Una buena novela histórica no es un compendio de datos históricos objetivos. Una novela histórica inclina mucho más a la parte de novela que a la parte histórica. ¿Sí me explico? La balanza estaría un poquito así, ¿verdad? Y ese es un tema que es muy importante señalar porque eso es ese es como una de esas grandes virtudes y bondades que tiene, me atrevo a decir tal cual, lo literario, que creo que todos estarán de acuerdo. Las cosas cuando entran a través de una novela entran distinto. Y no me canso de repetir lo que Javier Marías dice y se dice tanto en ese capítulo de Paredro, que es el homenaje a Marías con Juan Gabriel Vázquez y Pilar Reyes, y es como Marías contemplaba la novela como una máquina para pensar. Y esa máquina para pensar es que uno no deja de pensar, no deja de experimentar, pero uno está sometiéndose a algo mucho más complejo que una trama. Se está sometiendo a lo que uno decidiría, a lo que uno sentiría, a lo que uno pensaría. Eso es la transacción que uno desarrolla en el momento de la lectura. Y eso se hace ¿cómo? Se hace, María Cristina, con un término que usas muy bien y que muy chévere que traigas con ficciones persuasivas. Una ficción persuasiva es una ficción que nos atrapa. Y eso pasa porque nosotros ponemos mucho de nosotros como buenos lectores, claro que sí, pero también porque, y aquí cito a Cortázar en el capítulo 93 de Rayuela, un puente no se sostiene de un solo lado. Tiene que haber una contraparte. Y las buenas novelas son las novelas que nos permiten atravesar una experiencia cabal, en el que cuando terminamos sentimos que estuvimos al lado de los personajes y vivimos y sufrimos con ellos y más o menos perdimos 2 kilos por una sarta de mentiras bien ordenadas. A mí me encanta sacar siempre esa expresión del tío o la tía que uno le podían, siempre se le puede aparecer en la finca cuando uno se le aguaba el ojo leyendo algo o viendo una película, siempre tenía el que llegaba y le decía, ay, no exagere, solo una película, deje la bobada. Ah, bien exagerado venir a llorar por eso. Yo tengo en muy alta estima a la gente que llora en las películas, por ejemplo. Es decir, esa combinación, esa capacidad de poder traducir, aquí que no me oiga mi esposa llora un resto, yo me le burlo, pero es con mucho cariño, porque el llorar, ese intercambio, ¿no? Ese momento en el que estoy viviendo esto de una manera tan intensa, por eso la tragedia, digámoslo, la risa, por supuesto, pero el terror, el miedo. Uno, ¿por qué se asusta en una película de miedo? Pues porque se muere el miedo que se le va a aparecer a uno después. Ese es como el deseo más perverso, pero más profundo que uno tiene. ¿Qué tal que se me venga a aparecer? Ojalá se me aparezca. Porque si no, ¿por qué estoy viendo esta película? Si no es porque me gustaría que esto me pasara a mí. ¿Cierto? No voy a ver cosas que no me gustan, que no me pasen. Es decir, es ese loop en el cual uno puede caer. Pero ¿eso por qué pasa? Porque está bien armado, está bien hecho, está bien, tiene una estructura tal que te captura. El tiempo, como dice Vargas Llosa, se utiliza para efectos psicológicos y el efecto psicológico primordial en la lectura es que sintamos que hemos acompañado a un personaje durante toda la vida y es así, lo hemos acompañado durante toda la vida. Entonces, ¿cómo verbalizamos esa sensación sin caer por cursis, hippies, idealistas o románticos? ¿Cierto? Y me parece que eso es cada vez más una defensa que se está ganando desde temas como Pamuk y como muchos otros en los que intentamos cada vez más entender eso que implica la lectura, sacarla de ese cajón un poco aristócrata, me parece a mí, en el que se le pudo tener tanto tiempo, en el que la lectura es solamente de cultos y ese sentido solamente es de una clase en la que la lectura es un entretenimiento. Yo siempre vivo con el dilema personal de estar o no de acuerdo al afirmar que toda novela es política, porque me parece que lo político siempre problematiza un elemento que a mí me gusta mucho tener en cuenta, que es lo estético, que es lo estructural, que es un poquito las bases desde las cuales esa seducción y esa ensoñación y esa imaginación empiezan a aparecer.
¿cierto? Pero sí es verdad que cada vez que nos enfrentamos a una novela nos estamos enfrentando a un punto de vista, a un dilema emocional, a una aventura que bien nos podría estar pasando a nosotros en la medida en que tenemos muchas cosas que ver con esa manera de retratar a esos personajes, ¿no? Y hay otro aspecto, y ya con esto, Nancy, ¿cómo estás? Te paso la palabra, pero hay un aspecto que es muy importante y yo los invito a que siempre estemos como lectores y promotores con los ojos muy abiertos, y es todo lo que se está publicando ahorita en Colombia, por ejemplo. Es decir, vamos con cuántos años de la firma de paz, estamos en territorios recuperados, territorios que se están volviendo a ocupar, ¿no? Pero están saliendo unas versiones que antes no habían salido. Todas las versiones de unos protagonistas que guardaron silencio, ¿no? Lo valioso que es uno poder acceder a narrativas de excombatientes, solamente para entender distintos puntos de vista sobre la naturaleza, sobre muchos elementos que tenemos en común. Y no solamente a los protagonistas directos, sino también a las víctimas directas. Fíjense en La Mata, que fue ese poema ganador el año pasado del Premio Nacional de Poesía de Eliana Díaz, me parece que es. Está publicado por... hoy estoy fatal con los nombres y me disculpo, pero el libro sí se llama La Mata. Hay un capítulo de Paredro, también si lo quieren buscar. Pero esas novelas y esos poemas que están empezando a aparecer, que a mí no se escriben con ese propósito, ojo, pero yo no puedo dejar de sentir el efecto de finalmente entender y acercarme un poquito a esas realidades que ocurrieron durante el conflicto, durante tantos años, que me fueron completamente inaccesibles. ¿Por qué? O eran mediatizadas en los medios y no podíamos confiar, o eran inaccesibles, no tenían instancias desde las cuales se pudieran contar. Entonces ahora aparece un autor y aparece alguien que dice de repente, no, venga, es que yo quiero contar la historia de lo que ocurrió, que si es la historia con H mayúscula, no, es una novela, pero es una forma de aproximarme a la realidad a través de una mudanza. Entonces fíjense que con esto estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años, ¿cierto? Estamos hablando de un marco entre 20 y 30 años. Ahora miren esta novela, por ejemplo. Esta es una novela del peruano Rafael Dumet. Miren primero esto, por favor, ¿no? El tiempo que hay que sacar, ¿verdad? Estamos hablando de 920 páginas de una novela que se llama El espía del Inca, que lo que hace es narrar lo que fue el secuestro del Atahualpa, lo que fue cuando lo soltaron y lo que fue su muerte. Hay solamente fíjense, solamente miren esto tan importante. Esto es el glosario de palabras indígenas que utiliza a lo largo de toda la novela. Entonces uno empieza a leer y se encuentra con todo. Guanay, Hapchi, Harawi, Hatun Auki, Hatun Curaca, Hatun Pucuy, Hatun Runa, Huaca, Huacamayoc, Huacapuncu, Huahua, Huahuacla, y todo está reseñado aquí atrás. Entonces uno puede decir, ay, qué chévere, vamos a leer sobre los indígenas y vamos a leer sobre los incas. Pero también puede decir, oiga, qué bien que finalmente tenemos una versión a través de la novela de lo que es una historia contada que nunca se ha contado, que se mete hasta las esquinas donde estuvo el Atahualpa hablando con sus más cercanos amigos, ¿cierto? Entonces, esas múltiples formas de verla es cuando uno empieza a entender, oiga, sí, la literatura, y es algo que yo creo que uno no se le puede olvidar nunca. Y como les decía, más ahorita en que se están publicando tantas cosas, Sofoco de Laura Ortiz, por ejemplo. Muchos libros en los que están empezando a visitar el tema y que lo están retratando, y es muy importante uno estar leyendo porque esas son las formas que precisamente ¿qué están haciendo? Están desafiando verdades, están desafiando versiones que no lo hacen con el propósito de hacerlo, porque la novela, si a alguien se le ocurre y dice, oiga, voy a desafiar una verdad, voy a escribir una novela, en un 99% de los casos esa novela va a estar mala y nadie la va a leer, porque la novela no puede ser instrumental, pero sí es algo que definitivamente está ocurriendo y tiene mucho que ver con lo que escribe Vargas Llosa y con lo que puede ocurrir en muchas instancias cuando aparezcan versiones o verdades en ciertos momentos políticos o históricos. Nancy, cuéntanos.
No te oímos, Nancy. Hay que prender el micrófono, Nancy. Ya, hola Camilo, muchas gracias y igual a todos los compañeros, a Lucy. Camilo, no, en primer lugar, pues yo me siento muy agradecida de haber podido tener este texto en mis manos, porque yo había oído hablar de él, incluso había leído ensayos sobre ese ensayo, ¿cierto? Pero no se me había ocurrido como tenerlo, no me había puesto en esa tarea y lo tuve y a mí me parece que es un tesoro dentro de la literatura, pues dentro de la historia de la literatura, yo creo que eso es un tesoro, ese ensayo y ese repaso pues por varias obras de arte que hace Vargas Llosa. Yo estuve leyéndolo como con mucho cuidado y hay varias cosas ahí que sobre las que siento duda, me parecen problemáticas. Hay varias, pero bueno, en este momento voy a referirme como a dos afirmaciones que él hace cuando señala, por ejemplo, que la novela es un género amoral o más bien de una ética sui generis, para lo cual verdad o mentira son conceptos exclusivamente estéticos. Me parece bien problemática esa expresión. Y la otra expresión de él, pues yo estoy aquí haciendo una lectura de comillas, dice que la ficción y la historia coexisten sin invadir ni usurpar la una, los dominios y las funciones de la otra. Y en la primera afirmación yo estoy pensando, en varias conversaciones, Camilo siempre ha sacado el ejemplo de Lolita, ¿cierto? Pero yo me pregunto eso, Lolita es problemático también ahí, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que él señala como algo así como un género amoral o una estética sui generis, ¿cierto? Porque lo cierto es que Lolita sí es una novela sobre la pederastia, más que la pedofilia, sobre la pederastia, ¿cierto? Y me pregunto, pues, frente a la pederastia, ¿qué reacciones pudiéramos tener las diferentes personas que sabemos de eso o lo leemos, ¿cierto? Lo que quiero decir aquí es que, bueno, en lo personal, yo tenía también muchas reticencias cuando leí Lolita, pero al final yo encuentro que Lolita no es una apología realmente a la pederastia, es otra cosa, ¿cierto? No es una apología, pero otro lector o lectora sí podría decir que es una apología y con razones suficientes, ¿cierto? O podría pasar otra cosa. Yo me imagino, por ejemplo, un señor acosado por este tipo de, ¿cómo se llamaría esto? Este tipo de sensibilidades, ¿cierto? Que debe solazarse también leyendo Lolita, ¿cierto? Debe solazarse y debe pues sentirse en la gloria leyendo Lolita de una manera poco cuidadosa, ¿cierto? Pero como eso depende también del tipo de lectores que estén frente a un libro, pues ahí es donde me parece problemática la afirmación de García, de Vargas Llosa, yo lo repito, ¿cierto? Me parece que eso no no hay que despacharlo así como tan fácil, ¿cierto? Y la otra afirmación que hace entre ficción e historia y que en ningún momento esos dominios se tocan. Yo creo que a mí me parece también problemática esa afirmación porque a mí me parece que en cualquier circunstancia, tanto la historia, entendida pues, si puedo, si intento como llegar como tranquilamente a las afirmaciones de Vargas Llosa, la historia se referiría pues a la realidad, digamos, ¿cierto? Y la ficción a algo que no es realidad, pero que él dice es una verdad distinta, ¿no? Pues con la expresión con la que yo tengo problemas también, ¿cierto? Porque yo lo que me parece haber entendido hasta ahora, es que efectivamente la ficción, la novela, el cuento, cualquier cosa que se llame en esos términos, ficción, realmente sí invade los dominios de la historia o de la realidad, como quiera que sea, que en cualquier régimen totalitario o no totalitario,
de lo que se trata es de que la literatura como ficción y cualquier arte, yo aquí estoy como expandiendo el término de literatura a cualquier arte. Cualquier arte lo que tiene la finalidad realmente es de formar sensibilidades y eso ha sido a través de toda la historia así. El arte sirve es para formar sensibilidades en el sentido más tranquilo de la expresión. Así que si el arte tiene la función de formar sensibilidades en un régimen totalitario o no totalitario, el arte no deja de llamarse arte. Claro, lo que uno reconoce ahí es en otro ámbito pues del análisis de las realidades y de las historias y de la historia de los diferentes pueblos y las diferentes culturas, es que existen unos tipos de arte y otros tipos de arte, ¿cierto? En los regímenes totalitarios, y valga el ejemplo, pues, en Rusia, donde fue tan, ¿cómo se llama eso? Tan expandido, si se quiere, ¿cierto? El uso del arte para formar una sensibilidad proclive al régimen, ¿cierto? Ah, bueno, pero más precisamente también el régimen nazi, ¿cierto? El régimen nazi utilizó el arte, todo tipo de arte, la literatura, el cine, la música, como la quemada, ¿cierto? La pintura, ni se diga, ¿cierto? Para formar sensibilidades también. Y no por eso, digamos, uno podría decir que dejó de ser arte. Es arte. Entonces, para mí, el problema surge es en dónde está el límite, ¿cierto? Que a mí me parece es ahí donde está el Pero tú, límite, ¿por qué ¿cierto? piensas que, por ejemplo, Nancy, todo lo de los nazis o el ejemplo ruso, qué te hace pensar que es arte y no es diseño gráfico? Porque es arte, es música. Usted coja en música, por ejemplo, para palabras de películas que se me están viniendo aquí en la cabeza, la música ampliamente utilizada por los, ¿cómo se llama esto? Estos matones de la SS vivían oyendo música de los más grandes compositores de la historia. Lo Sí, hacían, pero ahí ¿cierto? hay pero es distinto una utilización a posteriori, y ese es el gran ejemplo de Apocalypse Now, de el sargento echando napalm ¿se acuerdan de esa escena cuando rocía los campos de Vietnam con napalm mientras pone a todo volumen la cabalgata de las Valquirias de Wagner? ¿No? Sí. Y la asociación de Wagner con el nazismo, los textos también de Wagner en algún momento con ciertas cosas, pero no sé, yo creo que ahí sí tiene que haber yo sí me atrevería a cruzar una línea entre eso, Nancy, yo sí pensaría, pero eso es mi criterio. Para mí, un arte que está diseñado para someter de manera unidireccional, es decir, sin ambigüedad, con un solo sentido, para mí eso no puede ser arte, para mí eso es un acertijo. Pero mire, Camilo, Si todo el mundo va a pensar exactamente lo mismo después de ver una película y no va a haber ningún tipo de duda acerca, eso es populismo. pues Y yo no sé, no, yo no, sí, esos términos para mí son problemáticos. Obviamente que uno tiene pues como unas sensibilidades formadas también a través de toda su vida. Y claro, pues por ejemplo, Vargas Llosa habla de Solzhenitsyn, ¿cierto? Pues el que fue enviado por allá a los campos de concentración de Siberia por haber escrito el libro que escribió, ¿cierto? Obviamente que sí, ¿cierto? Pero ahí nosotros nos meteríamos también en un problema como de lo que se considera la verdad y la mentira o lo bueno y lo malo en un momento dado, ¿cierto? Pero claro, ¿cierto? Yo estoy diciendo esto como en términos generales porque lo que a mí me parece claro es que en cualquier régimen, ¿cierto? En cualquier régimen, yo estoy hablando como de un nivel superior de la comprensión del asunto, cualquier régimen emplea el arte para formar sensibilidades. Un régimen libertario lo utiliza también para formar esa sensibilidad libertaria. Es ahí donde yo quería llegar. Y un bueno, régimen sí, que nosotros llamamos totalitario, pues pero lo ahí sí hay utiliza una también diferencia, para eso. pero ahí sí Pero hay una perdón, diferencia entre uno y otro. le cierro como esta reflexión. Claro, entonces
lo que yo me pregunto es qué es lo que se podría pensar acerca de por dónde debería ser la cosa o dónde están los límites, ¿cierto? Porque a mí al final lo que me parece es que si se trata de formar sensibilidades, se trata también de mirar de qué manera esas sensibilidades se forman de una manera mucho más plural. O sea, la condición sería en todas las circunstancias la pluralidad, ¿cierto? La pluralidad de las expresiones, ¿cierto? Por eso tan problemático hoy en día también ese tema de la cancelación, que eso tiene sus más y sus menos, ¿cierto? Pero si nosotros no asumimos que la condición de base es la pluralidad, pues caemos en esos problemas. Yo estoy plenamente de acuerdo, ¿cierto? Porque al final de lo que se trata ya como en esto de por dónde es que los humanos, ¿cierto? Debemos trasegar o qué es. La palabra debe a veces me parece problemática, ¿cierto? Es que si no lo hacemos en términos de aumentar los grados de libertad que tenemos las personas, que son menos o más, si todo no se enfoca en aumentar los grados de libertad de las personas, estaríamos ante la probabilidad de empobrecernos muchísimo y efectivamente tener un pensamiento sometido o unidireccional. La condición para mí plena, pues, es la de pluralidad, pluralidad en las artes, en general, en este caso, pero lo que quiero señalar yo no sé si me hago explicar, si me hago entender, Camilo, es que efectivamente en cualquier régimen eso sirve es para formar sensibilidades. Hay un ámbito que es como de la realidad, de la vida cotidiana y de lo que se trata es como si pensamos el mundo y la vida, ¿cierto? ¿De qué se trata ahí? Es finalmente de abrir posibilidades, de abrir mundo, ¿cierto? Y eso es posible solamente si aparecen y trabajamos alrededor de propuestas de pluralidad, todas, ¿cierto? Propuestas Ya, de pluralidad que nos permiten a nosotros como entendernos como en ese camino de ampliar la vida al máximo posible, ¿no? ya, Eso era lo claro. que yo quería señalar Muchas, en un momento dado, ¿cierto? Porque al final lo que yo veo, ¿cierto? Cuando uno ve una obra de arte, o pintura, en la plástica, cuando uno oye una obra musical, cuando uno lee una novela, ahí lo que está haciendo es un ejercicio mental como de simulación, porque uno está diciendo, ay, esto, ¿y qué pasaría si? Uy, y este señor tal, o esta señora, o esta mujer, o bueno, Bovary, o el señor este de, bueno, cualquiera, ¿cierto? Tarcio, ¿cómo se llama el personaje de Thomas Mann, ¿cierto? Con el niño, pues, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y es donde uno tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Y yo creo que ese es el ejercicio o ese es el mecanismo a través del cual trabaja la ficción en nosotros. Porque enseguida yo lo que quería, pero no voy a hablar de eso ahorita porque pronto ni tengo tiempo, es que me parece también muy problemática esa definición de entre la verdad y la mentira que hace Vargas Llosa para hablar de toda, pues como el eje de su ensayo. A mí me parece que ese es un término bastante inadecuado para dar cuenta de lo que es pero realmente la Nancy, ¿por ficción. qué? Si es mentira, es que es No es mentira. mentira. Aureliano Buendía es mentira, no existió. No, no, no. Don Quijote no existió, es Bueno, que es mentira. me va a poner a hablar de No, eso, pero pero no quería en Nancy, este momento no, porque pero es que en verdad esa es una categoría que es el artificio. Es decir, es que, y ese es el primer principio y que él establece, es la diferencia entre lo sucedido y lo narrado. Una vez alguien dice, yo voy a escribir de Simón Bolívar, está escribiendo su versión. Y lo que es la historia es la unión de múltiples versiones. Pero en esa pero medida hay un componente y es que toda literatura sí es mentira. Ahora bien, el ensayo de Vargas Llosa dice, lo que pasa es que esa categoría de la mentira no le quita que tenga verdades, pero si hay que partir de la premisa que todo, mejor dicho, es que de lo contrario, uno publica una novela
y dice una cosa que no está acorde con lo que es la realidad y termina en la cárcel, porque entonces no está diciendo la verdad. ¿Me explico? Entonces, es que ese forma parte de esa libertad, que es la libertad de poder imaginar. Y esa imaginación pasa por estar en la capacidad de aventurarse a escenarios lejanos, proyecciones de situaciones que tienen que ver con un eje temporal, ¿cierto? Que es Sí, qué lo que hubiera pasa es que pasado si, qué hubiera ocurrido si, qué pasaría si. Y ese es un determinante que es el condicional que siempre está conectado con la obra literaria porque no existe, porque es que la vida no permite que ocurra la novela que el novelista está pensando previamente y por eso se la tiene que inventar. Y se la inventa a través de unas reglas muy precisas que en el 19 juegan con el narrador realista, el narrador que es Dios, el narrador omnipresente, omnisciente. Luego en el 20 juega con la perspectiva y ya verosimilitud psicológica de decir una persona nunca lo va a saber todo. Y entonces ahí surgen las grandes teorías narratológicas y luego a lo largo del 20 se desarrolla de múltiples formas. A mediados de los 70 surge por primera vez el término autoficción, luego lo posmoderno, pero siempre han sido formas de utilizar el lenguaje para crear y para inventar. Entonces, a mí no me parece que sea tan complejo porque es que esa ya es una categoría, porque no es cierto, porque es que si lo fuera, sería inmensamente problemático. Si lo sí, contempláramos como que tiene que ser verdad. pero ¿Me fíjese que explico? la palabra verdad se vuelve muy problemática ahí si nosotros lo asociamos, ¿cierto? Por ejemplo, con el informe de la Comisión de la Verdad, Pero es que ¿cierto? son Mire que dos la cosas palabra... distintas, Sí, claro, claro, no, allá voy Nancy. yo, pero es que la palabra verdad es lo que me parece problemático porque la palabra Pero es que verdad la palabra pues verdad tiene que estar... está contenida en lo literario en este ensayo. No, pero es que la palabra verdad tiene que estar está asociada a la comprobación, a la verificación, a la etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces no puede ser utilizada para hablar de la ficción Claro como que si sí, fuera una Nancy. mentira, porque no es Uf, posible, son categorías muy distintas, porque uno no está diciendo ni está sometiendo lo que lee a probar o no probar, o sea, lo de probar o no probar, si uno dice, no lo voy a probar, pues tiene que pensar en que existe la contraparte que es no probar, ¿cierto? Pero sí, hay gente que lee y cree eso, lo hace real, para ellos es real, no es un problema de verdad o mentira, sino que es real para ellos, los pero ¿cómo que, afecta de una Nancy? manera intensa, entonces sí es real para quienes lo asumen como si fuera realidad. Ahí es donde está mi Pero punto, no pues, de puedo estar de divergencia con acuerdo el con eso, concepto. Nancy. Y ahorita ya para que le demos la palabra a Carlos y además Osiris estaba con la mano levantada y alguien más. Pero es que no, yo creo que ahí ya estamos mezclando muchas cosas, porque si una persona se lee una novela creyendo que es verdad, pues no lo es. Ya eso es un perfil psicológico. No importa, pero hay No, distintos sí importa. lectores, hay No, distintos sí, lectores. pero sí importa, Y Nancy. No, no, importa a no. quién va dirigida una novela, importa No, que es un pero, público que tiene disponible una novela para leer y entonces la gente, hay unos que lo leen de una manera, hay otros que lo leen de otra, ¿cierto? no, pero quien lo lee, Nancy, creyendo que es verdad, está cometiendo un error garrafal. Sí, pues yo no lo enjuiciaría de ese modo porque me he encontrado con personas que leen algo y dicen, uy, qué horrible esa realidad y no sé, y yo no, pues no es verdad, sí, sí es verdad. Bueno, ¿qué puedo decir yo si la persona cree eso? Cree, es No, un pero es que acto ese de es el fe problema, también. Nancy, es que eso desencadena, y ya vamos a pasar la palabra, es que eso desencadena la posverdad a una cantidad de cosas, asumir que es verdad y no saber diferenciar el lenguaje y su contexto. Un lenguaje literario contextualmente no es verdad, es una invención y en eso consiste. Pero bueno, si tenemos Ya, tiempo ahorita lo seguimos sí, eso resolviendo. es Gracias, largo, Nancy. es Carlos, largo, sí. cuéntanos.
Camilo, primero iba Osiris. Ella levantó la mano antes que yo. Perdón, Osiris, gracias, Carlos. Osiris, ¿todavía tienes la pregunta? No, creo que Osiris no le tocó Sí, Osiris levantarse. aquí está. Aquí Sí, está. Osiris, por favor, cuéntanos. Gracias, muy breve. Me pareció una lectura muy linda, o sea, Mario Vargas Llosa, semejante equipo obrero, ¿no? Ante la literatura de este gran escritor. En el tema de la novela, casi siempre, cuando uno lee una novela, dice, bueno, ¿hasta dónde está la verdad? Ay, no quité la cámara, no puse la cámara. Ya, ahí, ya. Muy bien, ya te vemos. Ya. Entonces uno dice hasta dónde va la verdad y hasta dónde va, digamos, la figura literaria. Pero es precisamente allí donde el escritor le da unas formas que le permiten a uno observar una realidad. De otra forma uno no lo vería. Si no hay esa figura literaria que el escritor da, o que disfraza de la forma en que lo dice, la forma en que lo pinta, digamos. Y en esa forma en que el escritor lo hace, casi siempre hay una realidad social que está escondida y que él delata. Entonces, el lector debe tener la capacidad de ver esa realidad, de ver ese contexto social que el escritor está, digamos, poniendo en la palestra pública, por decir algo así. Es una realidad que él quiere transmitirnos, que lo hace de una forma velada, usando el género literario que utiliza, obviamente, que lo disfraza, que lo pone de dicha forma. Y Mario Vargas Llosa dice en la lectura que casi todos, y eso nos pasa siempre, queremos ser otra cosa de lo que realmente somos. El rico, a pesar de tener su riqueza y de tener cierto estatus, quiere ser otra cosa. Y el pobre igual, y cualquiera de nosotros. Yo tengo el pelo muy liso y siempre digo, ay, yo quisiera tener el cabello crespo. Ya hay una, digamos, una inconformidad con el aspecto físico. Y es así en todo. Esta pequeña cosa igual es en lo grande, igual es en la realidad social que vive una sociedad y en el tipo de política, el tipo de gobierno, el tipo de vivencia que tiene el individuo. No quiere cambiar, nunca está conforme. Eso vemos nosotros ahora en esta disrupción que hubo en la política. Teníamos los partidos tradicionales y luego quisimos, que votamos por Petro, equivocado o no equivocadamente, queríamos una postura diferente, queríamos algo diferente en el país, que nos cambiara el país. ¿Hasta dónde eso se logra? Bueno, está por verse. Pero eso es una forma de expresar la inconformidad con que estábamos, la inconformidad económica y política que vivimos. Es una forma de hacerlo. ¿Qué tanto lo vamos a lograr? Sabemos que no va a ser de pronto mucho, pero sí es una inconformidad que la sociedad tenía. Y los escritores como García Márquez, como Mario Vargas Llosa, cuando nos llevan como de la mano, haciendo estas figuras y creando esa realidad de novela, nos llevan de la mano descubriendo una realidad como esta. Otro punto era todas las novelas, en todas las novelas vemos esa realidad, la realidad que vive un entorno social que casi siempre es conocido por nosotros, de cerca o de lejos, pero es conocido. Es conocido no solamente por la historia, sino por las noticias y por lo que nos llega de otros lados, pero conocemos esa realidad y el escritor la toma de una forma tal y crea personajes con los que a veces uno se identifica con esos personajes y quiere ser como ese personaje, o idealiza un personaje y se ve reflejado en esa figura. De cómo el escritor lo dibuja, de cómo el escritor lo glorifique o lo baje. Bueno, al contrario, glorificar es como... No sé, disminuir, algo así. Disminuir, sí.
poner una categoría mucho más abajo, eso le permite a él elegir, ¿sí? Elegir esa figura. Pero detrás está el lector que se queda con esa figura o con la otra. ¿No? Ahí está el lector como en análisis y en una postura que se acomoda. El lector se acomoda a esa figura de acuerdo también con un conocimiento previo que se tiene y con una moral previa con la que lee, porque también hay una moral ahí, en cómo leo yo, en qué entiendo de la lectura. Hay toda una parafernalia construida por el lector que se enfrenta con lo que el escritor le está diciendo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino su forma y su vivencia. En cuanto al tiempo novelesco, dice que es un artificio fabricado para conseguir ciertos efectos psicológicos. Claro, y entonces, o es el tiempo real, o es un tiempo futuro, o es un tiempo atrás, dependiendo de lo que se quiera transmitir. ¿Sí? Y de que si se sabe leer, se va a entender en qué tiempo está el escritor diciendo. ¿Sí? Ese tiempo de, si es el pasado anterior o el pasado futuro, como el will en inglés. Y entonces, ¿cuál es esa diferencia entre la ficción y la historia? ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Quien lo lee, digo yo, quien lo lee y tiene los elementos para analizarlo, pues lo puede decir, o se suma a lo que el escritor quiere decir. Eso sí, depende mucho de la estructura mental del individuo. La novela casi siempre se vale de figuras de fantasía, de magia, de elementos un poco superiores a lo que nuestra naturaleza de ser humano tiene para contar ese momento histórico y para contar el relato que realmente hay detrás. Y es una buena forma porque eso nos permite soñar, eso nos permite imaginar, eso nos permite incluso, como decía antes, ver nuestra propia figura en uno de esos personajes y de pronto sumarse a la vida de ese personaje. Y en un momento determinado, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Es el personaje o soy yo? Nos pone frente a esa duda, digamos, a ese transmundo, por decirlo así. Había dos puntos, se me olvidó el otro punto, no me acuerdo el otro punto hasta Bueno, ahí. no, pero ya, Osiris, has aportado mucho, muchísimas gracias. Un par de cosas que nos acabas de comentar que nos sirve para seguir conectando con cosas que ya había dicho Nancy y que habían aparecido antes. Y es siempre el tema cuando llegamos a lo moral, con lo literario, ¿cierto? Y cuando llegamos a lo moral siempre lo entendemos de dos formas. Lo leería yo, eso es una cosa, o dejaría que mi hijo o mi hija lo lea. Esa es otra. Son dos acercamientos completamente diferentes, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Ustedes saben lo que le pasó al libro de Pilar Quintana, el de Caperucita se comió al lobo. Caperucita se comió al lobo son 7, 8 cuentos de un carácter sexual, sensual, erótico, muy bien escritos, que el Ministerio de Educación de Chile, cuando los leyó en catálogo, creyeron que eran libros y cuentos para niños pequeños y compraron yo no sé cuántos ejemplares y llegaron a las bibliotecas y llegaron a los colegios de Chile y empezaron a leer eso y metieron el grito en el cielo y acusaron a Pilar Quintana de todo lo inimaginable y de todo lo imaginable que ustedes se puedan imaginar y obviamente fueron prohibidos, claro, porque vieron Caperucita y ya asumieron inmediatamente que era infantil. Pero hay un cuento muy bueno, y este está, de nuevo, estoy hoy mucha promoción a Paredro, pero está en una entrevista, porque hay un cuento en el que se narra cómo un tío viola a una niña que es su sobrina. Y está toda la narración de cómo lo hace. Ese fue el primer cuento que dijeron, ese cuento es una porquería. Yo me pregunto si ese no es precisamente el cuento que tienen que leer las niñas para saber que les puede pasar eso.
¿no? Y ahorita mientras hablabas, Nancy, que estábamos de nuevo con Lolita, yo me preguntaba y alguien más decía antes, yo decía, yo dejaría, mi hija, que acaba de llegar y ahorita fue a quien saludé, mi hija tiene 6 años. Me pregunto si mi hija a los 12 años llega y saca de mi biblioteca Lolita y me dice, papá, lo quiero leer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Y yo creo que lo que le voy a decir es que sí que lo lea, porque lo que más me gustará es que sepa que hay hombres que persiguen a las niñas chiquitas y que puede pasarle, porque el mundo es un mundo peligroso, es un mundo ameno, pero es un mundo que tiene cosas. ¿Me explico? Entonces no veo por qué no. No, pero ¿cómo le va a mostrar? Ustedes saben que solamente se menciona en una línea en Lolita, que es la copulación entre Humbert y Lolita. Y ni siquiera se dice explícitamente, de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí hay un tema, y Osiris, tú lo estabas mencionando también, y Nancy, y es que nos toca mucho como sociedad que vive bajo los valores cristianos y judio-cristianos y de la iglesia. Y voy a explicarlo por qué. Porque yo creo que muchos aspectos lo que tiene detrás es qué tanto queremos mostrar y qué tanto queremos guardar, qué tanto queremos decir y qué tanto queremos que permanezca en la oscuridad. Las novelas que salen hablando a 8 voces de cosas, normalmente son las novelas que dicen, uy, no, esa novela no. ¿Por qué no? Porque es que habla sobre los gays. Entonces esa novela es mejor. No, 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 porque, uy, no, 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 no. No, es que esa novela habla sobre... Entonces, claro, cuando va a aparecer y cuando se va a verbalizar, lo vemos como una amenaza inmediata. Pero entonces ahí entran una serie de categorías también muy importantes. Sigo en el ejemplo de Pilar Quintana. Entonces, ¿en qué edad le vamos a hablar a las niñas de las violaciones? Y a los niños, por supuesto. Pero pues me refiero al cuento, ¿no? ¿En qué momento se va a contar? Porque es que a mí sí me parece que hay un tema fundamental de la literatura, y es que a mí por lo menos yo espero que la literatura me ayude a prepararme para lo que me puede ocurrir después, desde lo sensible, pero también desde lo social o político o como se quiera ver. Es decir, si yo me leo una novela sobre una madre que pierde un niño o sobre el dolor de una madre o de un padre, creo que si es una buena novela, y cuando digo buena me refiero bien armada estructuralmente, es decir, una novela que explora todos estos puntos, si yo me leo esa novela, muy probablemente voy a entender mejor a ese padre o a esa madre. A mí me ocurrió, y de hecho escribí para una colección que publicó la Comisión de la Verdad, ya que ha aparecido. Está publicado, es una colección que se llama Tiempos Futuros. Yo tuve que escribir un texto sobre la palabra perdón. Y para escribir sobre la palabra perdón, me vi pensando en Príamo, el padre de Aquiles, el padre de Héctor. El padre de Héctor que tiene que ir después de que Aquiles mata a Héctor, no solamente lo mata, sino que coge con un puñal en el talón, le rompe el talón, el tendón, y le amarra ahí una cuerda que está hecha de tendones de buey, y lo arrastra y le da 3 vueltas alrededor de Troya para destrozar su cuerpo. Y por la noche, Príamo logra colarse en el campamento de Aquiles, quien acaba de matar a su hijo, y entre lágrimas le dice, por favor, devuélvame el cuerpo de mi hijo. Es que lo único que yo quiero es darle sepultura y hacer los rituales. Y entonces ahí le dice, piensa en tu padre viejo cuando yo te estoy pidiendo esto. Y ahí Aquiles también rompe en llanto, los dos rompen en llanto, hacen una cena, y en la madrugada Príamo se devuelve con el cuerpo de su hijo. Pensemos en cuántas historias de padres hay en este país que tienen que ir a pedir el cuerpo de su hijo. ¿No? ¿Cuántos? Es decir, y de repente me veo entendiendo a unos padres colombianos a través de una historia escrita y empezada a declamar hace ¿cuánto? Hace 8 siglos. Entonces ahí hay unos aspectos que, claro, a mí eso me permite entender cosas de la realidad porque confío,
porque permito que la literatura, vuelvo, cierta literatura, la que me gusta, la que está bien, me guíe también. Tú decías, Nancy, ahorita una expresión que es difícil, perdón, que es muy buena, pero me parece difícil cuando se queda solo en eso, pero sí tiene que ver definitivamente cuando tú te referías a que la literatura y el arte forman sensibilidades, pero yo creo que son sensibilidades que se tienen que llevar hacia alguna parte, porque una persona muy sensible es solamente una persona muy sensible. ¿Me explico? Es qué hacemos con la sensibilidad. Yo soy sensible después de una novela, entonces yo actúo, pero la sensibilidad en sí misma me parece que es un poco fútil, es un poco, es como, mejor dicho, en sí misma, sin llevarla a ningún lugar y sin explorar con ella, pues me parece que no es, me parece que tiene otras formas, llamémoslo de desarrollo, ¿no? Entonces yo sí espero que la literatura sea en muchos aspectos un faro, un gimnasio de las emociones, como lo he dicho anteriormente, que me permite a mí entender personas reales, es decir, el que se para al frente mío, con el que me cruzo en el cajero, con el que me cruzo en la droguería, con el vendedor que me llama por el teléfono a venderme un teléfono celular, ¿no? Con todo el que tengo un contacto, yo sí espero que a mí la literatura me ayude, pero esto lo hago yo y lo hago mucho a través de las cosas que hago, pero nunca diría que ese es su propósito, pero que sí me ayude a mejor comunicarme con los demás, porque me permite reconocer sensibilidades en los demás, pero las llevo hacia eso. Y creo que tiene mucho que ver con muchas cosas que se estaban mencionando ahorita, y es ese momento que a mí me parece que es el momento máximo, siempre, fíjense, porque podemos hablar del narrador, podemos hablar del párrafo, de la estructura, del tiempo psicológico, de todo lo que quieran, pero lo que no podemos verbalizar es cuando decimos, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Con esto que yo sentí, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que estoy leyendo? Y esto que me está haciendo sentir y lo que me está llevando a imaginar y lo que me está llevando a cuestionar, ¿no? Esto, ¿cómo lo entiendo si esto es mentira, si esto es un artificio, si esto es un simulacro? Entonces hay dos palabritas que creo que estamos dejando por fuera, Osiris, en lo que tú nos estabas contando y con Nancy también en lo que hablábamos hace un ratico, y son las palabras que me parecen claves y también las menciona Vargas Llosa, que son alegoría y símbolo, que también yo pondría en esa misma familia la metáfora, ¿no? ¿Qué es una metáfora sino una forma distinta de entender algo? ¿Qué es la alegoría? Sino una transposición de un conjunto de cosas que nos permiten entender A desde B. Pero es que no es A, es a través de B. Entonces, el pensamiento alegórico siempre va a estar íntimamente relacionado con el pensamiento literario. Y es lo que me permite a mí poder escribir sobre la realidad, pero en un código distinto, bajo el cual no me pueden acusar. Recuerden siempre una idea que es fundamental. Y esa es la idea de cómo siempre hay una idea de equiparar al arlequín, al bufón con el poeta. El arlequín en la corte, ¿qué era? El arlequín en la corte era el único que podía decir todas las verdades. Y era el único que podía referirse al rey tal como el rey era. ¿Y el rey qué hacía? Lo dejaba porque era el arlequín. Pero esa misma verdad la decía alguien más, cabeza fuera. Porque no lo permitía hacer, está bajo un contexto, tiene un permiso, tiene una cualidad especial que le permite hacerlo, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que defender a capa y espada la libertad siempre que tiene la literatura y que tiene lo literario para poder referirnos al mundo a través de la alegoría, a través de la metáfora, que tiene mucho que ver, Osiris, con lo que tú hacías, y ya se había mencionado, con ese contexto social que encontramos después. Porque si ustedes empiezan a leer una historia que dice, va un niño rico y se encuentra con un niño pobre, ustedes ya están en el territorio de la alegoría, ¿cierto? Ya inmediatamente estamos equiparando las dos grandes cosas, lo uno y lo otro, y cómo va a funcionar, y si esto se... Ustedes recuerdan, por ejemplo, esa película y también novela, el del niño de la pijama rayas, de los dos niños que se hacen amigos a través de esto. Eso es una alegoría en realidad. Exacto. De la época de los... Sí, señor. Pero eso es prácticamente una alegoría, es decir,
evidentemente todo lo que transcurre desde el realismo más brutal, porque al final está, no voy a decir qué, para quien no lo haya visto, casi se me sale, pero me lo guardé. Ya verán al final, pero lo que lleva es qué símbolos, qué mensajes surgen a partir de poner dos niños a hablar. Uno que es hijo de un judío que está en el campo de concentración y uno que es un dirigente nazi. Estamos resignificando la relación entre uno y otro, ¿no? Y ese es el campo de la alegoría, y el símbolo es donde siempre también nos permite ubicarnos dentro de tramas que pueden ser un poquito remotas, pero que sin embargo a las cuales nos vamos a plegar solamente por la forma y por lo que nos llevan y por lo que nos inducen o por lo que nos traen o lo que nos permite traer desde otro lugar. Carlos, me callo, sigue, porfa. Gracias, Camilo. Bueno, es primera vez que vengo acá y me ha parecido muy chévere. Yo quisiera hacer Bienvenido. dos anotaciones a partir pues, de lo que se ha hablado y del texto. Lo primero es que me interesó como esa última discusión entre tú y Nancy sobre verdad y mentira. Y yo lo que siento es que a Vargas Llosa no le interesan tanto los hechos cuando, digamos, la fidelidad de los hechos como para hablar de verdad, ¿cierto? Yo lo que creo es que no le interesan tanto los hechos, sino como la sensibilidad que muestra cada autor cuando él habla de las pasiones, los miedos que muestra ese autor, terminan siendo una muestra de la sensibilidad de esa época. Y creo que es donde él habla de verdad. Esa es la verdad de ese autor que al final termina marcando como una verdad sobre la época. Y esa verdad que defiende el autor, esos miedos, esas pasiones, esas pulsiones que, digamos, que manifiestan en su obra, pues terminan marcando su mirada sobre la época, ¿cierto? Y es como lo que creo que él nos llama a leer. Y a partir de ahí, pues hay como un ejemplo que a mí me parece muy vívido de eso, que siempre me ha calado mucho. Yo leí muy al tiempo El amor en los tiempos del cólera y pues de García Márquez, y en diciembre llegaban las brisas, que es esta novela fantástica de Marvel Moreno. Sí. Y tú me corregirás, pero son dos novelas publicadas más o menos por la misma época, y además se refieren a, digamos, son recreadas o recrean hechos más o menos de la misma época. La de García Márquez es de finales del siglo XIX, en una Cartagena y comienzos del XX, y la de Marvel Moreno creo que es como más o menos comenzando el XX. Pero a donde quiero ir es que hay una escena o hay una secuencia, digamos, en El amor de los tiempos del cólera, donde Florentino, pues que es el protagonista, ya muy viejo, termina conquistándose a una niña de más o menos unos 14 años, ¿sí? Y ahí lo muestra García Márquez como una pequeña historia de amor a la que, digamos que él no cuestiona mucho, y a pesar de todo eso, muestra cómo Florentino termina tocando a la niña, pero pues es García Márquez y lo describe de una forma que la hace ver muy bella, ¿no? Y al final terminan teniendo una relación de pareja, y bueno, él al final la deja y la niña termina suicidándose, pues por el dolor que le produce esa pérdida. El contraste que quiero mostrar es que lo que García Márquez muestra de manera tan bella, a pesar de que uno pueda tener muchas dudas sobre lo que pueda ser esa relación, bien dices tú que uno no sabría si, por ejemplo, esa escena hoy sería bien recibida en una novela publicada hoy. En diciembre llegaban las brisas, que la novela de Marvel Moreno. Hay todo un capítulo donde se narra cómo un hombre mayor está en busca de pareja, y llega un día a una finca y se encuentra a una mamá y a su hija, y él escoge a la niña pues para ser su pareja, y básicamente como que la paga con una dote, ¿sí? La niña es una niña más o menos de 13, 14 años también, pero Marvel Moreno termina describiendo la primera noche, la noche de bodas, la primera noche pues que están juntos, lo describe en una escena atroz, ¿sí? Es decir,
lo que hace ella es mostrar la brutalidad del señor sexualmente frente a la niña. Y cómo eso termina marcando pues la marca de por vida. Es una mujer que simplemente termina odiando a los hombres. A lo que voy con la discusión entre verdad y mentira, pero sobre todo la verdad de los escritores, por eso digo, está marcada muy por la sensibilidad que tienen frente a lo que ven y a cómo analizan su época, ¿sí? Y finalmente eso es lo que uno termina entendiendo por qué es la verdad que me quiere contar cada escritor, ¿sí? O cada escritora. Yo siento que Vargas Llosa le pone más atenciones a eso, ¿sí? A la sensibilidad entendida como lo que abarca las pasiones, los deseos, los miedos, ¿sí? Que a entender la ficción como una forma justamente de atenerse a los hechos, que es algo pues que él cuestiona. Ese sería como mi primer aporte y qué pena, no sé si me demoro mucho, pero que quisiera hacer como un segundo. Dale, tranqui. Y es sobre la discusión de lo moral y lo amoral, que eso sí lo tocó mucho Nancy. Y pues Vargas Llosa, digamos, defiende que la ficción es amoral, lo defiende porque considera que prima lo estético. Y hay, pues, hay una cosa que a mí me parece, y para llegar allá, digamos, quisiera como volver sobre un párrafo que me gustó mucho, y que dice lo siguiente: porque jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican bajo el imperio de sus demonios personales, es una manera de afirmar la soberanía individual y de defenderla cuando está amenazada, de preservar un espacio propio de libertad, una ciudadela fuera de control del poder y de las interferencias de los otros. A mí esa frase digamos, ese párrafo me gustó mucho y creo que esto va a pues, y eso finalmente desemboca en lo que quiero decir sobre lo moral y lo amoral, porque me recuerda mucho una reflexión que hace, pues que le viene una charla a Ricardo Piglia. Él decía que la literatura es una sociedad sin Estado, ¿sí? Hablando sobre la relación de la literatura del poder. Y al él decir que la literatura es una sociedad sin Estado, se refiere a que el Estado es el poder y la literatura es ese lugar donde todo se puede y el poder no debe y no puede intervenir, ¿sí? Y eso me parece como que cacha mucho con lo que habla Vargas Llosa sobre la soberanía individual del autor, ¿sí? El autor es quien tiene la posibilidad de decir cualquier cosa, ¿sí? Hoy es más complejo, creo yo, entender eso de la literatura de sociedad como sociedad sin Estado, porque ya el poder no es solo el Estado, ¿sí? Me parece que pues, hay poderes finalmente, además del Estado, que se están volviendo mucho más visibles y mucho más poderosos. Uno podría ver, digamos, los activismos tanto de izquierda como de derecha, ¿sí? Los movimientos no solo religiosos, pero sí confesionales. Uno puede ver, no sé, el poder que tiene un Agustín Laje, por ejemplo, ¿sí? Que también publica, ¿no? Pero también el poder que tienen hoy ciertos movimientos, digamos, de defensa de derechos sociales, de derechos, y esto no lo estoy cuestionando, solo estoy diciendo que existen, ¿no? Y que son poderes alternativos al Estado. Pero el caso es que son poderes que terminan también teniendo, y que, digamos, cuyo poder radica en que defienden unas ideas, pues, que tienen una visión sobre lo moral, ¿sí? Y esos son los poderes que están teniendo la capacidad sea de censurar o de promover la cultura de la cancelación, creo yo. No tanto el Estado. Entonces, a mí me parece que Vargas Llosa, que la idea de Vargas Llosa se amplía mucho más al hablar de la soberanía individual del autor, cuando uno puede pensar que efectivamente esa soberanía ya no es solo, digamos, como defensa del Estado, de un gobierno, sino defensa, digamos, de estos otros poderes que quieren imponer ciertas visiones. Lo problemático de él, me parece, es que, digamos, puede llegar a hacer afirmaciones que no son problemáticas, sino que son aberrantes, como la que hizo este fin de semana de decir que la literatura está en peligro por el feminismo, por ejemplo, ¿sí? Pero yo lo que creo que tiene de valioso, más allá de las críticas que uno le puede hacer a él por eso,
es que está poniendo el foco por fuera del Estado, es decir, por fuera de poderes que no son el Estado y que a mi juicio sí están incidiendo mucho en lo que hoy se publica y sobre todo en lo que, digamos, están ejerciendo presión sobre los autores, ¿sí? Y en esa medida poniendo en peligro la soberanía individual que puede tener el autor. Los autores sí deben tener límites o no, que era una de las preguntas que hacía Nancy. A mí me parece que la literatura no debería tener límites, pero, digamos, puestos en esa reflexión, y ya pues en un campo jurídico que no manejo, pero pues digamos, me parece que hay límites que se pueden marcar, como por ejemplo la promoción de discursos de odio, ¿sí? Que eso pues está ya, digamos, discutido en distintas cortes. Eso era más o menos lo que quería decir. Apenas si me Carlos, alargué mucho. tranquilo. Muchas gracias. Primero, traes un muy buen ejemplo de contrastes entre Marvel Moreno y García Márquez. Yo la novela de Marvel Moreno no la he leído todavía, entonces no me atrevo, pero ya como tú lo cuentas, me parece que es la importancia de sacar que hay múltiples formas de vivir un mismo modelo. Y claro, y ahí piensa también en Memorias de mis putas tristes, la última novela de García Márquez, que tiene que ver con la Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, ¿no? Y que es esta cosa de ir a mirar. A una doncella, además, ¿no? Que Exacto. una Que ir a mujer verla, virgen, sí. exactamente, ir a verla dormir. Entonces ahí hay un tema y claro, y si tú lo quieres coger por ahí hay una piola que puedes empezar a jalar y esa piola te va a llegar a las prácticas sexuales de los jóvenes y viejos en el Caribe colombiano. ¿Me explico? O sea, te va a llevar a cosas así y eso a lo que te lleva, a su vez te va a permitir cogerlo desde distintos lentes como lo quieras observar. Entonces vas a poder sacar y decir, claro, esa era la normalización de las relaciones con distintas edades y uno de los primeros temas de las niñas sometidas a los grandes, que vas a tener la razón, ¿cierto? O lo puedes llevar al aspecto. Entonces, ahí, claro, ahí hay un punto muy importante y con el que me quedo por lo pronto, por no conocer la novela de Marvel Moreno, es que creo que acabas de dar un ejemplo muy bueno de cómo la literatura termina mostrando que hay múltiples formas de ver y que es difícil la romantización sobre ciertos aspectos porque evidentemente hay una romantización en el tema de Florentino Ariza, que en la novela también está muy bien llevado porque es cuando finalmente Fermina Daza le está poniendo atención. Entonces dice, ¿y ahora yo qué hago con esta niñita? ¿No? Y entonces empieza, pero claro, es la inversión total y la otra está perdidamente enamorada. Y yo creo que eso en la novela también se resuelve con ese gesto pasional del suicidio del amor, ¿no? Fíjense, hace poquito estaba hablando esta expresión. Nosotros, fíjense que antes los feminicidios, ¿cómo se llamaban? Crimen pasional. Miren eso, lo que resulta. Entonces, es hasta que se entra a cuestionar una versión y a cuestionar un nombre y decir, esto no es un crimen pasional, esto es un feminicidio. O sea, este es el papel. Entonces, ese es un primer punto. Otra cosita importante, también es importante destacar que cuando Vargas Llosa utiliza términos como la verdad y las mentiras, les voy a traer otro ejemplo. Hay un ejemplo emblemático de cuando García Márquez publica El General en su laberinto. García Márquez recibió una carta de la Academia Colombiana de Historia diciéndole que él se había equivocado en su novela porque él pone a Bolívar a comer banano cuando todavía no se daba el banano en Colombia. Entonces hay uno que dice, se equivocó, wow, entonces la novela pierde todo su fundamento literario porque tiene una inconsistencia histórica. Entonces, pues a mí no me preocupó y a muchos otros lectores no. Entonces es ese tipo de verdad y también en otro al que se refiere también Pamuk y eso lo explica muy bien Juan Gabriel Vázquez en un ensayo que se llama El arte de la distorsión, de un libro que tiene el mismo título, que él habla cuando dice que él estaba escribiendo una novela que se llama Historia secreta de Costaguana, en la cual también él se mete a discutir esto
porque también dentro de la novela Historia Secreta de Costaguana, Altamirano, que es el personaje, va y le reclama a Joseph Conrad haber escribido Nostromo cuando está escribiendo su vida. De nuevo, verdad, ficción. Ese es siempre el tema que se ha manejado. Pero el hecho es que Vázquez resuelve un poco un asunto y dice que le fue mucho más sencillo terminar de escribir la novela, cuando Pamuk dice algo así como que la literatura también puede tomar elementos históricos e incluso moldearlos para ver otros acercamientos que permite la novela. Es decir, la novela no tiene que ser fiel a la historia tiene que ser fiel a la historia. Entonces, si alguien quiere leer un texto absolutamente fiel a la historia, de pronto la literatura no es lo que tiene que estar leyendo. ¿Sí me explico? Si se va a poner bravo porque hubo un tema así, pues de pronto no es literatura, sino que es historia, específicamente hablando. Y por último, es que nos quedan 4 minutos con 2 manos levantadas, entonces me refiero muy rápido. A mí me parece, y estoy de acuerdo contigo como en tu conclusión, la literatura yo creo que no se le puede poner ningún tipo de tapujo, no se le puede poner ningún tipo de límite. Si alguien se quiere imaginar las porquerías más porquerizas del mundo y las quiere escribir, que lo haga. Pero eso sí, que lo haga bien escrito. Porque estamos hablando de literatura. Y luego veremos si lo vamos a leer o no. ¿Me explico? Luego veremos si es un libro que pasa a la historia. Porque es que lo más probable es que esté 2 meses en los titulares y con tweets y todo, y al tercer mes nadie sepa nada de él. Eso también es la libertad. No, y yo creo que no podemos olvidar que detrás de todo está el lector. Y el lector es esa persona que en la soledad de su estudio, en la soledad de su sala, de su cuarto, tiene el libro en las manos. Es con él con quien tenemos que trabajar, no con los autores. Yo no me tengo que ir a decirle a los autores qué escribir. Yo me tengo que ir a decirle a los lectores cómo leer. ¿Tú crees que yo me voy a ir donde Maluma a decirle que deje de componer cosas que habla sobre el adulterio y ponerse los cachos? No, me muero la pereza. Pero yo sí le digo a mis hijos, oigan esto, y oigan esta letra, y entiendan esta letra. Miren lo que está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que le damos mucho énfasis y delegamos mucha responsabilidad en la creación, cuando tenemos que estar muy pendientes es de la recepción. Y ese es el campo que nos corresponde, desarrollar criterio. Y desarrollar criterio es saber que una novela, cuando tú la lees, es una novela que inmediatamente te está proponiendo una ambivalencia sobre la realidad. Y no te está diciendo todo como es, porque no te lo va a decir, porque es una novela. Si quieres verlo como es, para eso está la fotografía, para eso está la crónica, para eso está el ensayo, una cantidad de otros géneros que te lo van a poner así. Pues la literatura es ese territorio. Entonces, yo creo, y siempre que cuando uno tiene discusiones sobre la moralidad, sobre lo que se debe y no se debe, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de decir, reconozco que me incomoda muchísimo, pero eso es criterio suficiente como para abogar que no se haga lo que a mí me incomoda. No lo creo, porque me parece un principio muy delicado. Entonces vamos a permitir y vamos a educar sensibilidades únicamente aquellas que estén acordes con lo que nosotros queremos. Y ese es el principio del fascismo mejor bien intencionado. Porque puede ser y termina siendo. Carlos, gracias y bienvenido. Marcela y Mauricio, son las 7:29, tienen la palabra de manera muy breve para cerrar esta estupenda sesión. Dale, yo solamente quiero decir 2 cosas para cerrar todo lo que, digamos, se ha tejido el día de hoy. La primera es una cita que además sale en la introducción que dice que, pues él habla de 2 autores en particular, pero me llamó la atención que dice que a través de su escritura está la dificilísima hazaña de generar la dignificación artística de la vida mediocre. Y eso lo conecto como también con la vida del lector, porque a veces uno como que en su día a día siente que a uno no le pasa nada, pero no todo el tiempo le están pasando cosas, pero la literatura le permite a uno como ampliar, hacer como zoom, como con un telescopio y con un microscopio, encontrar que a uno también le pasan cosas, eso por un lado. Y por otro, con esto que hablas de todas estas posibles lecturas y visiones que desde la lectura el lector se encuentra sobre sí mismo,
me llegó el libro de La Mujer Justa, que siento que es un libro súper poderoso porque son 3 versiones sobre cómo los personajes se ven sobre sí mismos y sobre lo que ellos creen que piensan de ellos. ¿De quién Entonces, es, Marce? ¿Nos lo recomiendas? es espectacular, ya te digo, ya te digo, espérate. Es De Sandor Maray, creo que. de Sandor Maray, y es maravilloso, porque No lo justamente, conozco. mira, recomendadísimo. Además, eso que uno lo llena de papelitos Cerramos los porque ojos, se tomamos teje. una respiración profunda Espérate que aquí hay y al alguien. exhalar mentalmente repetimos. Sí, hay que soltamos, silenciar ahí, número Lucy. 3. Alguien. Pues muchas gracias, Marce, por la recomendación. Entonces, ya con eso, Camilo, muchas gracias. No, a ti, Marce. Mauricio, tienes la palabra para cerrar brevemente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy nuevo en esto. Acá en este grupo me gustó la charla. Yo veo que la discusión se centró básicamente en qué resulta ser cierto y qué resulta ser verdad de la novela. Y la novela histórica, creo yo, en mi opinión, que usa los hechos históricos como hilo conductor para desarrollar la idea que el escritor tiene en mente desarrollar a través de los personajes, quienes no son personas, sino son personajes y como tales son un estereotipo de un rol que deben jugar. Eso lo vemos en Víctor Hugo, en Los Miserables, Notre Dame, El Rey se divierte, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, en fin. El mismo Vargas Llosa lo plantea muy bien en La Fiesta del Chivo y El Sueño del Celta. Usa hechos históricos para mostrar una historia que es ficcionada por él, así contenga verdades, las circunstancias, los momentos particulares son los que le corresponden al autor, pero él renuncia a la autoría de esas circunstancias que rodean la idea que quiso desarrollar cuando el libro se edita y se imprime. Y usted, señor Camilo, lo decía, lástima que hubiera sido a lo último, porque el lector es el que se toma la libertad de darle al libro un 50% en su interpretación, el 50% de la tendencia de las ideas que este señor quiso plasmar. Y eso lo vemos en muchísimas obras. Muy seguramente el señor Maurice Guillón, bueno, el que escribió Los Reyes Malditos, el desarrollo de la caída de los templarios no fue así, pero sí se basó en un hecho que fue utilizado como, repito, como hilo conductor. Ahora, ustedes hablaban de la prudencia, o la conveniencia más bien, de que la juventud se entere de algo que uno no quisiera, que moralmente no está bien visto a través de la literatura, y entonces por lo que acabo de decir, yo creo que no es prudente, porque entra a obrar la interpretación del lector, y para que una niña, como citando el ejemplo, con todo respeto, el ejemplo que usted puso de si su hija cuando tuviera los 12 años quería saber de una violación, si debía leer o no ese libro, no, porque es que la niña puede interpretar una cosa que es muy propia de su imaginación. Para eso hay otros medios, hay las charlas, hay la educación, usted mismo lo decía, la literatura para mí es la expresión del alma, es el arte. Entonces, Dalí se expresaba de una forma. Entonces, la obra de Dalí la veían unos lo vieron horrorosa, como vieron al comienzo de su obra, horrorosa la obra de Picasso, ¿ya? Pero con el tiempo, las ideas y los conceptos se fueron ajustando. Entonces, fíjese que la percepción que puede darle el sujeto a una obra de arte es muy
y muy particular y muy suya. Entonces, que las personas se enteren de algo a través de la literatura de ficción, se me hace a mí muy riesgoso. Para eso hay otros medios, repito, y si lo quiere hacer, que lo haga después, pero de haberse enterado. De haberse Muchas enterado. gracias, Mauricio. Pero yo creo que ahí hay un punto, fíjate, por ejemplo, y te remito a, mírate, el ejemplo es muy interesante sobre lo que pone de entender las cosas desde la ficción, la criatura en Frankenstein, por ejemplo. La criatura en Frankenstein que aprende lee lo literario y se toma lo literario como literal y como real, ¿cierto? Y que lo Pero saca. es que la criatura de Frankenstein no es sino amor, belleza, dulzura. Exactamente, por eso. Que Víctor Pero la eso convierte, es por la esa maldad es de educación. Víctor. Exactamente. Y Es por esa Hollywood educación sensible. le entregó al público una idea de que a quien había que temerle era la criatura, pero no, la criatura es una simple expresión de dolor, del dolor de la soledad. Exactamente, esa es una lectura que es muy chévere. Y por demás, con el ejemplo de la lectura, a mí es que me parece que toda novela y todo relato no está desconectado de la realidad y de la vida que vivimos. No lo está, no, y yo no estoy diciendo que esté. No Pero estoy se corre el diciendo riesgo. pero es que el riesgo lo corremos todos cuando abrimos un libro, Mauricio. Eso sí, y Sí, para ahí está, tienes razón. ¿me Sí, tienes razón. explico? Es Sí. decir, y a lo que voy, un poco reforzando lo que tú dices, evidentemente si me llego a ver en un momento en el que le suelto a mi hija una novela así entre los 12 o los 15 años, pues sé que es una novela que hay que acompañar. ¿Me explico? Pero que la lea ella, y que ella tenga su relación con el libro, con la trama, y uno, ¿qué significa acompañar? Pues es la labor que hace cualquier profesor de literatura, que es abrir las oportunidades, no cerrarlas. Yo lo que veo contraproducente es cuando se impulsa, pero para que la lectura sea un ejercicio de cierre, de esto es lo que tiene que ser. No, esto es una opción y está de por medio, y por eso hay la labor que uno hace como promotor y como profesor. Y quiero retomar, y gracias por reconocer eso, Mauricio, pero en verdad, le delegamos mucha responsabilidad a los creadores, a los autores, cuando en realidad hay una responsabilidad muy grande en nosotros los lectores y en cómo hacemos, cómo entendemos la literatura, cómo organizamos un texto y sobre todo hasta dónde creemos que lo podemos llevar. Y yo creo que ahí hay un punto importante. Perdón, Camilo, ¿y sabe eso en dónde se ve muy claramente? En la forma de ver a Javert. ¿De qué, perdón? La forma de leer a Javert en Los Miserables. Ah, ya. ¿Ya? Unos lo miran de una forma, otros lo miran de otra y otros lo miran de otra, pero generalmente hay una multiplicidad de interpretaciones, no a un hombre malo, porque él no era un hombre malo, al exceso de justicia de la que él hablaba. Exactamente. Yo tengo una interpretación y otros le tendrán maldad, crueldad, ¿ya? Y en la discusión sí noté completamente ignorado al lector. No, al contrario, el lector es donde todo ocurre. Exacto. Ahí es donde todo se conjuga y donde donde absolutamente todo está. Así Listo. es. Señor Camilo, muchísimas gracias. A usted, Mauricio, bienvenido. A todos muy... ustedes, muchas gracias y nos vemos. Lucy, ¿tienes fechas tú ahí? ¿Cuándo es el próximo? Lunes 26 de junio. Vamos a leer a Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Exactamente, un libro muy rico y muy sabroso para leer. Entonces nos vemos en un mes. Que estén muy bien. Chao. Gracias por acompañarnos. Chao, buena noche para todos.